12:37 del mediodía de este sábado 5 de diciembre. Estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en Vorterix Bahía, la 99.1. Decía, es nuestro Decime la Verdad 206 y ya estamos con Lorena González. Ella es la jefa de gabinete del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. ¿Nos Buen escuchás? día, ¿cómo Ahí está, están? Muy ahora bien, sí. gracias. Ahí te escuchamos. Bueno, ¿cómo está Capital Sí, hoy? un poco entrecortado. Bueno, Lindo, está mucho lindo. sol. Bueno, como acá en Bahía. Lorena, quiero arrancar la nota consultándote cómo se está manejando el INADI desde el inicio de la pandemia. Bien, iniciamos el año en diciembre, un poco con mucha expectativa, planificando sobre todo algo que tenía que ver con la impronta que Victoria quería darle a la gestión, que era estar cerca de la gente, estar en las calles, en cada provincia, en cada pueblo, en cada lugar. Y bueno, a poco de iniciar nos encontramos con la crisis sanitaria y con la cuarentena, que nos obligó a replanificar y repensar nuestra forma de intervenir y de llevar adelante las políticas del INADI. Fundamentalmente lo primero que hicimos es ponernos al servicio de esta crisis y de la población y a través de nuestras políticas poder llegar a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas en relación a todas las cuestiones que tenían que ver con discriminación en el marco de la crisis sanitaria por COVID. Así que bueno, nos pusimos a trabajar fuertemente con tema alquileres, desalojos, con el tema de acceso a la salud. En general lo que hicimos es adaptar nuestro sistema de asistencia a víctimas a través de WhatsApp para que la gente pudiera comunicarse rápido y cómodamente desde sus hogares. Y bueno, tuvimos aproximadamente un incremento de consultas en un 40% en relación Bien, al año anterior, al inicio de la pandemia. perfecto. Lorena, nombraste recién la palabra comunicar. Los medios de comunicación somos formadores de opinión y bueno, tenemos que ser justamente con estos temas y con todos los temas muy cuidadosos cuando hablamos al aire, y queremos hacerte escuchar un audio de Babi Echecopar para que nos sirva de disparador para meter este tema que estamos tocando, ¿sí? A ver si Juan Reguito nos pasa este audio. Alejandro Dolina, Patricio Barton. Largos meses de ausencia. A ver, ahí lo estamos buscando. Mientras, hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recordar a la gente, estamos hablando con Lorena González, ella es jefa de gabinete del INADI. Recién hacía mención a Alejandro. Victoria, se refería a Victoria Donda, ella es interventora del INADI de ahora, de hace muy poquito, de cuando se asumió este nuevo gobierno, a finales del 2019. ¿Está ahí el audio entonces? A ver. No aparece el audio. No está apareciendo. Mientras te saludo, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, mi nombre es Nacho, ¿cómo andás? ¿Por qué interventora? ¿Por qué no hay presidentes? Es raro eso, ¿no? En realidad, sí, el INADI tiene presidente. Lo que pasa es que desde hace muchos años está intervenido por un proceso que se dio en aquel momento, digamos, entonces requirió, digamos, la intervención. Y la verdad es que en adelante, digamos, el gobierno anterior, la gestión anterior, no regularizó esa situación. Nosotros entramos con todas las
las ganas de regularizar esa situación, desintervenir el instituto y volver a nombrar su presidente. Pero nos agarró la pandemia y bueno, todas las dificultades del Congreso. Eso se hace en el Congreso Nacional. En realidad no es tampoco una decisión que tomemos por supuesto, nosotros, viene, sino que tiene viene que de ser antes eso. ¿Vos hace cuánto estás trabajando en el INADI? desde diciembre. Yo entré entraste ahora con la nueva gestión de Victoria Donda. Exacto, entramos en una nueva gestión. La gestión del INADI durante el gobierno anterior, ¿vos notás alguna diferencia con respecto a su labor, bueno, digamos, al presupuesto que tenía acordado? Digamos, porque, a ver, para que la gente se ponga un poco en tema, el INADI es un ente descentralizado del Estado, es decir, opera con cierta independencia, pero obviamente a la par que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, también cuenta con un presupuesto que lo otorga el gobierno. Entonces, digamos, si bien está descentralizado, depende mucho de la impronta que le quiere dar el gobierno de turno. Entonces, totalmente. En ese sentido, ¿vos notás una diferencia de los últimos años anteriores a las gestiones previas y a la gestión nueva? Sí, bueno, para arrancar hay cuestiones muy objetivas, como cuestiones de estructura, de presupuesto, de personal. Durante los 4 años de la gestión anterior se redujo en aproximadamente un 40% la estructura del INADI, es decir que se quitaron direcciones, coordinaciones, que son espacios desde donde se desarrollaban, se diseñaban y se implementaban políticas públicas. Por otro lado, el presupuesto del 2011 o sea, si vos ves la progresión, digamos, a partir, digamos, del 2015 empieza a bajar. Bueno, vos sabés que año a año el presupuesto se toma como parámetro el año anterior y las medidas y las políticas implementadas. Con lo cual heredamos un INADI más chico en estructura, más chico en presupuesto y con una reducción de aproximadamente 100 trabajadores y trabajadoras de la planta del instituto, digamos, un instituto que tenía aproximadamente 500 y pico de personas y hoy no llegamos a 400. Esa es la realidad del instituto que recibimos, y nosotros iniciamos, cuando llegamos, nos encontramos alegremente con la expectativa de los trabajadores y las trabajadoras, con un diagnóstico que fuimos construyendo junto a ellos de estos últimos 4 años, donde el instituto tuvo muy poca iniciativa, ¿sí? Es decir, que el problema de la discriminación y los grupos históricamente vulnerabilizados no eran una prioridad en la agenda de la gestión de Macri. Y bueno, nuestro desafío era volver a reconstruir un poco ese instituto, ¿no? Muchas personas fueron yéndose del instituto también hacia nuevos destinos por la falta de iniciativa, con lo cual volver a reconstruir los equipos. Bueno, una de las principales objetivos que nos pusimos para esto es revisar y actualizar el Plan Nacional contra la Discriminación. Ese plan que hizo grande también al INADI, ¿no? Porque te interrumpo, perdón, Lorena, disculpame. Te interrumpo un segundito porque me avisan que ya está el audio, y te pido también perdón porque te vamos a hacer escuchar a Babi Echecopar diciendo... A ver si lo tenemos ahí. Estados Unidos. Porque, claro, porque no hay nada peor que un negro que no es negro. Sí. ¿Entendés? Sí, porque vos decís negro de alma. Claro. No, de alma tampoco. Digo, alma de pensamientos negros. Ah, pensamiento. Ahora. No es alma, el alma la tiene en blanca. Está bien. Pero yo digo, el negro de Estados Unidos, vos lo ves a 100 metros que es negro. Es cierto. Y decís, ojo que viene un negro. Pero acá, por ahí, sí, estás haciendo negocio y te asociás con alguien que es un negro. Y te demuestra que es negro después que firmaste todos los papeles. Tienes razón. Bueno, ahí ahora sí escuchamos, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahí lo escuchábamos a Babi Echecopar, que de comunicador, bueno, desde mi mirada no tiene nada. ¿Cómo se hace, Lorena, para que un comunicador, entre comillas, que tiene gran cantidad de oyentes, no largue este tipo de frases discriminatorias? La verdad que es difícil, ¿no? Porque el problema que tenemos con los medios en general, incluso con las redes, es este debate de hasta dónde está el límite de lo posible en relación a la libertad de expresión.
para nosotros es muy importante que se comprenda la responsabilidad social de la comunicación. O sea, esto es muy importante trabajar en la prevención, en la desarticulación de estos discursos, para que justamente no sean reproducidos como si fueran inocentes y como si no tuvieran consecuencias sociales. O sea, el grado de estigmatización que reproduce el discurso que acaban de pasar es importantísimo, digamos, ¿no? Reproduce básicamente la idea primigenia del racismo, de que hay personas que son mejores que otras o superiores ética o moralmente por el color de su piel, ¿sí? Y algo que hay que poner mucho en discusión, lo que sí me interesa de lo que dice Babi es que trae la complejidad de cómo se manifiesta el racismo en Argentina, que es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Porque justamente, entre otras cosas, a veces pensamos que en Argentina no hay racismo porque no hay negros en términos cromáticos, ¿sí? Porque no hay personas tan oscuras, lo cual también es mentira. Hay una invisibilización, hay una negación y una extranjerización de las personas afroargentinas. Digo, cuando uno ve a alguien de tez muy oscura, pregunta primero de dónde es, ¿no? Nunca nadie piensa que puede ser argentino. Descendientes de generaciones y generaciones de afroargentinos. Eso por un lado, pero por otro lado está la complejidad de todo lo que atraviesa ese racismo en un país como el nuestro, donde la mayoría somos no estrictamente blancos, por decirlo de alguna manera, marrones, marroncitos, como quieras, y cómo eso se cruza con la pobreza, la estigmatización, la migración. Es decir, somos un país que niega rotundamente esos orígenes y niega esa composición y esa variable étnico-racial con la absoluta presencia, digamos, de pueblos originarios y, como te decía, de afroargentinos. Entonces, discutir cómo se manifiesta el racismo en Argentina es muy importante, porque en Argentina el negro de mierda es el pobre, ¿sí? El negro cabeza es el que recibe, no sé, un plan social. Entonces, poner eso en discusión, ¿sí? Es poner en discusión que en Argentina sí existe el racismo, y si no, veamos, no sé, los dichos de estos chicos de los Pumas, que Eso. la verdad es que no se escapan a los dichos de muchas otras personas y personalidades, ya sea en el mundo del deporte, de la música, de cualquier otro ámbito, ¿sí? Porque, como les decía, nosotros si es una de las deudas que queremos que tiene el Estado argentino y que desde esta gestión queremos abordar profundamente, es entender que el racismo en Argentina es estructural y es estructurante, tanto que tenemos todavía en el 2020 un artículo en nuestra Constitución que dice que vamos a promover la inmigración europea. Claramente, en detrimento, ¿sí? de las migraciones racializadas. ¿Cuál es el problema? Que la gente no, porque acá Argentina es de brazos abiertos, pero los paraguayos tanto, pero los bolivianos tanto, pero los venezolanos los peruanos tanto. Nadie dice los peruanos, nadie dice los senegaleses. pero olvídate, pero nadie dice, pero los italianos, sí, pero los españoles. El problema no es la migración, el problema es la migración racializada, ¿sí? O sea, el problema es de qué color son los migrantes. Entonces, y decir las cosas como son, a veces es muy incómodo, ¿sí? Cuando salimos al principio de año con una campaña que intentaba visibilizar esto, que se llamaba Es Racismo, y iba con dibujos reproduciendo distintas situaciones de, si querés, microrracismos, o sea, de racismos del día a día, cotidianos. Nos mataron. Nos dijeron, no, ¿cómo van a decir que hay un problema con el color de la piel de la gente? No, chicos, hay que decirlo, porque lo que no se nombra no existe. Y es verdad, digamos, esto que dice Babi, no si es negro o no de alma, si es negro o no de cabeza, si es negro o no de piel. Digo, las cosas como son. Hay que poner en discusión qué estamos discutiendo cuando hablamos de racismo. Y yo no tengo ninguna duda, no tenemos ninguna duda que en Argentina es estructural. Lorena, nombrabas recién a los jugadores de los Pumas de la selección argentina de rugby. Ellos son Matera, Petty y Socino. ¿Por qué crees que la UAR levantó la sanción a estos jugadores? ¿Y cómo se está tratando desde el INADI? El tema ¿verdad? Bien, sí, nosotros hicimos un comunicado
INADI tenemos un observatorio de la discriminación en el deporte. Este año trabajamos mucho con clubes, hicimos cantidad de convenios con instituciones deportivas, mucho fútbol, pero también otras disciplinas, para poder capacitar, para poder construir espacios de reflexión, espacios habilitantes para que esto se debata, porque como les decía recién, lo que no se habla. Para los equipos técnicos, para los prensa, o sea, creemos fuertemente en la estrategia pedagógica, o sea, hay que deconstruir estas visiones, hay que construir una cultura distinta en el deporte como en la sociedad en general, inclusiva y sin discriminación, un horizonte de igualdad de oportunidades, digo, en el deporte no sea solo racismo y xenofobia, sea violencia de género, digo, hay mucho que trabajar en el ámbito deportivo y en esto, para no reproducir también nosotros estigmatizaciones, vamos a hablar del rugby en particular, si bien puede haber cruces que hagan tal vez del rugby un espacio un poco más selecto y un poco menos inclusivo, creemos que el deporte no escapa a la sociedad toda y que el racismo, la xenofobia y la discriminación están en nuestra sociedad, por eso se manifiestan en todos los ámbitos. Recién dijiste una palabra que es microracismos, que bueno, me hace acordar mucho a micromachismo, o por lo menos yo, la primera palabra la robamos de ahí. La robaste de ahí, me parecía. Y quería ir un poco hacia ese lado y preguntarte cómo se pronuncia el INADI respecto al uso del lenguaje inclusivo y qué se le contesta también a las personas que lo critican planteando que si la gente quiere hablar en forma inclusiva, bueno, debería aprender lenguaje de señas, ¿no? ¿Es una falsa dicotomía eso que se plantea? También, sería ideal, chiques. Miren, yo trabajo en el INADI, soy feminista, hace muchos años estoy organizada y sin embargo no me sale todo el tiempo el lenguaje inclusivo. Que sea un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad no implica que uno pueda posicionarse en contra. Digo, a mí no me entra en la cabeza, digo, uno puede costarle el lenguaje de señas, puede no tener espacio donde aprenderlo, puede que no le salga la E, pero me parece muy difícil como sociedad negarnos a construir paradigmas que hagan de nuestra sociedad, de nuestro mundo, un mundo más humano, más empático, donde todos podamos, como decía el otro día Alberto, ser más felices, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de la plenitud de derechos de las personas. Entonces, posicionarse en contra de algo que puede ser un avance y que puede hacer que las personas vivan en plenitud y gocen plenamente de sus derechos, me parece terrible como conducta humana. O sea, me parece muy difícil y creo claramente que la lengua de señas es un tema también pendiente. Nosotros del INADI hacemos grandes esfuerzos por que no se nos pase una actividad sin incluir a la comunidad sorda, porque estamos dejando gente afuera y cuando no decimos la E también estamos dejando gente afuera. Entonces hay que tener conciencia de eso, hay que tener conciencia de que enfrente hay un otro, una otra, un otro, y que nosotros lo entendamos o no, no es un problema nuestro, digamos, es un problema de todos, es un problema colectivo, crear una sociedad donde quepamos todos. O sea, es inadmisible que parte de nuestra sociedad no se sienta incluida porque a alguien le molesta aprender una letra o le parece que estamos, no sé, faltándole el respeto a la tradición del lenguaje. Creo que no hay lugar, digo, nuestros hijos, hijas e hijes, creo que hoy nos están enseñando todos los días, digo, los chicos, no sé si ustedes tienen la oportunidad de notarlo, los chicos hablan con la E.
Y esa es una enseñanza que, digo, para todos aquellos que nos parece que es muy difícil aprender y decirlo todo el tiempo, las niñas lo usan todo el tiempo, el lenguaje inclusivo. Lorena, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se trata el tema del racismo en las escuelas? Mira, yo creo que más allá de la currícula tradicional, creo que la ESI también, ¿sí? La Ley de Educación Sexual Integral, también viene a traer contenidos que colaboran, digamos, que completan el abordaje de la discriminación en general y abordan también algunas cuestiones vinculadas al racismo, pero creemos, nosotros desde el INADI estamos pensando este año cómo reforzar, más allá de que trabajamos mucho con los docentes, porque tenemos un área específicamente de políticas educativas, donde tratamos de llegar a través de los ministerios de educación locales, del Ministerio de Educación Nacional, y o con los docentes en forma particular, permanentemente a través de capacitaciones, de actualizaciones. Estamos construyendo este año un espacio interactivo para los docentes de todo el país, con la idea de poder aportar herramientas concretas, pedagógicas, didácticas para el aula, para poder profundizar esta temática, porque entendemos que hay un déficit. Bueno, hay un déficit en la implementación de la ESI para arrancar, digamos. Creemos que hay que trabajar mucho más en la implementación de la ESI, pero además hay que profundizar específicamente en el tema xenofobia y en el tema racismo, por las características de nuestro país, digamos. Tenemos que trabajar fuertemente, porque tenemos que entender la complejidad de la construcción social de nuestra identidad, y hay que construir un montón de mitos, un montón de prejuicios, y rescatar positivamente todo lo que hace a nuestra identidad, ¿sí? Tenemos que construir una identidad que, como decía antes, se base en el paradigma de la inclusión, de la igualdad de oportunidades, de la diversidad. Nos parece sumamente importante, y estamos pensando nuevas herramientas, nuevos espacios para docentes, más allá de los convenios que tenemos y de las capacitaciones anuales que hacemos, que este año las estamos haciendo todas por Zoom, y a través de nuestra plataforma virtual, que pueden entrar, digamos, hay un montón de oferta de cursos del INADI a través de nuestra plataforma virtual, y también puntualmente a través de sindicatos y, como les decía antes, con clubes y un montón de instituciones, porque realmente creemos en que es una batalla cultural, una batalla de ideas. O sea, la estrategia tiene que ser pedagógica. Perdóname, siempre te estoy interrumpiendo. Pasa que estamos súper cortos de tiempo, la verdad es interesantísimo, y yo me quedaría charlando horas con vos de todos estos temas. Por mi parte te voy a hacer la última por una cuestión de tiempos nomás. Las leyes de cupo, ¿no? Cupo trans, cupo de mujeres, son, a tu entender, ¿son la solución? ¿Son un piso mínimo legal que sirve como punto de partida? ¿O son un piso mínimo legal que coincide con un techo real? Es decir, ¿a qué voy? Hay casos en los que la ley establezca un cupo mínimo y el Estado, independientemente de lo que diga la ley, supera ampliamente ese requisito, ¿o está funcionando a la vez de piso y techo al mismo tiempo? Definitivamente son un piso para arrancar, digamos. Es decir, de alguna manera es una política, si querés, de discriminación positiva, pero es como el inicio de un debate, ¿sí? No debería funcionar como un techo, pero muchas veces funciona como tal. Y lo ves específicamente, por ejemplo, en las listas, en la ley electoral, digamos. Muchas veces termina funcionando como un techo. Hoy por hoy, nosotros este año trabajamos mucho en promover normativas sobre cupos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la población trans, porque entendemos que de todas las poblaciones es la población más vulnerabilizada, y entendemos que es urgente. Es una población que en Argentina, y de esto también se habla poco, no llega a los 40 años. Y esto se habla muy poco, y hay que visibilizarlo y hay que trabajarlo, y entendemos que el trabajo, si bien estamos en un mundo, ¿no?, que está cambiando un montón, y en una Argentina que también tiene muchos problemas respecto del trabajo, del empleo,
Entendemos que sigue siendo todavía la puerta de acceso a otros derechos, ¿no? Entonces, es fundamental y es muy importante trabajar. Nosotros estamos trabajando también en una ley integral trans que hace a un montón de otros derechos, pero entendemos que es importante establecer cupos como principios de discusión, ¿sí? Bien. Nunca, jamás pueden ser un techo. Nunca jamás, no hay techos para la participación masculina o masculina cis. Entonces, no deberían funcionar como un techo. Como un techo funciona la realidad, funciona el machismo, el patriarcado. O sea, ya tenemos suficiente. Cuando establecemos una norma, tenemos que apuntar siempre a que sea un piso. Empezar por algo, dar un debate, y sin duda funciona, ¿sí? Porque sabemos que cuando nos discutían hace muchísimos años que el cupo, por ejemplo, en la Cámara o en las listas no servía para nada, sabemos el proceso de empoderamiento político que inició ese debate, o que sean, bueno, van a poner a la mujer o a la militante tal y la van a manejar. Sí, está bien, la primera vez, pero una mujer en el poder también se empodera, 2 más 3, 4 se juntan y te votan la paridad a las 2 de la mañana, cuando estaban todos medio dormidos. Entonces, o sea, realmente funciona. Está bien que tengan miedo porque funciona, pero bueno, sin dudas es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. No, si me preguntás a mí, yo quisiera vivir en una sociedad que no necesite cupos, en una sociedad plena de igualdad. Pero bueno, no es la realidad. Venimos de muchísimo tiempo de patriarcado, y bueno, y necesitamos algunas políticas para empezar a dar algunos debates, que después terminan empoderando al sujeto. Digo, en este caso estamos hablando de mujeres, pero podemos estar hablando de personas trans, podemos estar hablando de, qué sé yo, personas migrantes, afroargentinos, lo que sea, ¿sí? Empoderar a esas poblaciones es plantar una semillita, un horizonte de ampliación de derechos, seguramente. Lorena, como te dijo Nacho hace un instante, nos gustaría seguir hablando largamente de esto y seguramente te vamos a volver a llamar porque es un tema que lamentablemente, ¿no? Sigue siendo de actualidad y bueno, tratar desde los medios de comunicación ganar esto que vos decías, esta batalla cultural, y ojalá podamos desterrar frases como tuve un día negro, una mano negra, un destino negro, dinero en negro o negro de mierda, que lo podamos sacar eso. Trabajo en negro. Tal cual. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido y seguramente vamos a seguir tocando este tema y te vamos a volver a llamar. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos contar un poquito en este espacio y estamos a disposición cuando quieran. Gracias, te mandamos un abrazo y buen fin de semana. Seguimos con Igualmente, más. buen fin de semana. Seguimos con más Decime la Verdad.